bienvenidas y bienvenidos. Este video presenta una lectura clara y visual del deseo mimético según René Girard. La investigación y realización corresponden a Alekos Maniatis. La pregunta guía es sencilla y exigente: ¿por qué los seres humanos no solo desean objetos, sino también el deseo de los otros? Para Girard, el deseo humano no nace simplemente de una necesidad natural ni de una decisión solitaria. Muchas veces aprendemos a desear mirando a un modelo, alguien que parece saber que vale la pena. El objeto importa, pero importa también la mirada que lo rodea. Por eso el deseo es triangular: sujeto, modelo y objeto. El modelo no siempre ordena directamente. A veces basta con su gesto, su prestigio o su atención. Un teléfono, un cargo, una pareja, una idea política o una obra de arte pueden volverse deseables porque otro los desea primero. Girard no niega la individualidad, muestra que la individualidad se forma dentro de relaciones de imitación. En la sociedad contemporánea, la publicidad y las redes sociales intensifican la mediación. Lo deseable aparece rodeado de miradas, likes, rankings, celebridades y relatos de éxito. La mercancía no solo promete utilidad, promete pertenencia. Así, el objeto se vuelve signo de valor social, y la comparación constante alimenta una rivalidad silenciosa. Cuando el modelo está cerca, la imitación se vuelve más tensa. Quien orientaba mi deseo puede aparecer ahora como obstáculo. Dos sujetos desean lo mismo, se observan, se copian y se comparan. La rivalidad no surge de una diferencia absoluta, sino de una semejanza inquietante. Ambos se parecen demasiado en lo que buscan. La rivalidad mimética produce una paradoja. El modelo parece decir: imítame, desea lo que yo deseo, entra en mi mundo. Pero al mismo tiempo comunica: no ocupes mi lugar, no me arrebates el prestigio, no te acerques demasiado. Ese doble vínculo intensifica la frustración, porque el camino hacia el objeto pasa por un modelo que también bloquea el acceso. En una crisis mimética, las diferencias que sostenían el orden pierden fuerza. Cada parte imita a la otra en sus defensas, acusaciones y miedos. Girard llama la atención sobre esta reciprocidad. Cada grupo se presenta como respuesta al peligro del otro, pero ambos terminan copiando una misma lógica de escalada. Cuando la tensión social aumenta, la comunidad busca una explicación simple. El rival deja de ser un semejante y se convierte en amenaza total. El miedo se ordena alrededor de una imagen: alguien tiene la culpa. Este paso es decisivo, porque prepara el mecanismo del chivo expiatorio. La violencia dispersa encuentra un blanco común. Un ejemplo político clásico es el caso Dreyfus, en Francia, a finales del siglo XIX. Una acusación de traición militar se convirtió en crisis nacional, atravesada por antisemitismo, prensa, instituciones y multitudes. No toda la política se reduce al chivo expiatorio, pero el caso muestra cómo una sociedad tensionada puede concentrar ansiedad y culpa sobre una persona. En contextos de guerra, la lógica expiatoria puede volverse devastadora. La propaganda totalitaria del siglo XX culpó a grupos enteros de crisis económicas, derrotas y humillaciones nacionales. El nazismo llevó esta fabricación del enemigo a una violencia extrema contra los judíos. Girard ayuda a ver el mecanismo, sin convertirlo en una explicación única de la historia. El chivo expiatorio no es simplemente alguien culpado. Es una figura sobre la cual la comunidad descarga una violencia que en realidad nace de tensiones compartidas. Al expulsar, sacrificar o condenar a la víctima, el grupo siente que recupera unidad. Pero esa unidad es frágil,
porque se construye ocultando la inocencia o la desproporción de la víctima. Girard estudia mitos y ritos porque allí la violencia colectiva aparece muchas veces transformada en relato de orden. La víctima puede ser recordada como culpable, monstruosa o sagrada, y el rito repite simbólicamente la expulsión que habría devuelto la calma. La cultura conserva así una memoria ambigua, pacífica, pero también puede ocultar la violencia original. Para Girard, la figura de Jesús es central porque revela el mecanismo desde el punto de vista de la víctima inocente. Muchos mitos justifican la violencia colectiva narrando que la víctima merecía su destino. Los evangelios, en cambio, muestran la inocencia del condenado y desenmascaran la unanimidad acusadora. Aquí el chivo expiatorio deja de estar oculto. La importancia de Jesús, en la lectura de Girard, no está solo en el sufrimiento, sino en la verdad que ese sufrimiento revela. La unanimidad acusadora queda puesta en cuestión. La víctima no es culpable porque todos la señalen. Esta inversión es decisiva. Permite leer la violencia desde la perspectiva del acusado y no solo desde la memoria de los vencedores. Después de la expulsión de la víctima, la comunidad puede experimentar alivio. Parece que el problema se resolvió. Pero Girard insiste en que se trata de una paz momentánea. El origen de la violencia no ha sido pensado, solo desplazado. Si el mecanismo no se reconoce, la sociedad puede necesitar nuevas víctimas cuando regrese la tensión. El mecanismo no aparece solo en grandes crisis históricas. Puede verse, de forma menor, en una clase, un equipo de trabajo o una comunidad digital. Cuando un proyecto fracasa, el grupo puede unirse señalando al recién llegado, al diferente o al más débil. La tensión interna se vuelve más soportable porque todos comparten un mismo blanco. La cultura puede canalizar tensiones miméticas mediante relatos, ritos, instituciones, arte y música. Esto no significa que el arte sea simple reflejo de la violencia. Significa que las formas simbólicas pueden condensar conflictos, volverlos representables y abrir una distancia crítica. En ese punto, la investigación de Alekos Maniatis conecta Girard con el análisis cultural y musical. La teoría de Girard es valiosa cuando se usa con precisión. No dice que todos los conflictos tengan una sola causa, ni que toda víctima sea automáticamente inocente. Propone una herramienta para observar cómo el deseo se imita, cómo la rivalidad escala y cómo los grupos pueden fabricar culpables. Su fuerza está en iluminar patrones, no en simplificar la historia. Una lectura girardiana responsable no basta con decir, aquí hay un chivo expiatorio. Debe mostrar evidencias, qué tensión existía, quién se benefició de la acusación, cómo circuló el relato, qué instituciones participaron y qué voces defendieron a la víctima. Solo así la teoría evita volverse una etiqueta rápida y conserva su valor analítico. La pregunta final no es solo teórica. ¿A quién culpamos cuando una comunidad tiene miedo? ¿Qué deseos estamos imitando? ¿Qué rivalidades presentamos como defensa necesaria? Girard invita a sospechar de las unanimidades demasiado rápidas. Cuando todos parecen estar de acuerdo en señalar a una víctima, conviene detenerse y preguntar qué tensión colectiva se está ocultando. En síntesis, deseamos con otros. Los modelos pueden convertirse en rivales. La crisis busca una figura culpable. El chivo expiatorio produce una paz momentánea. Y la revelación de la víctima inocente permite criticar la violencia colectiva. Este video es resultado de la investigación y realización de Alekos Maniatis. Gracias por mirar y escuchar.